Hace algunos días se conoció públicamente un informe interno de UTE donde gerencias del ente advierten por cortes de alto impacto que podrían dejar, dice alguna de las conclusiones, a casi el 70% de los clientes sin energía de no tomarse una serie de puntos que allí están expuestos. El sindicato AUTE ha dicho también por estas horas que esto va en consonancia con los planteos sin reclamos que han hecho durante los últimos tiempos. Le hemos pedido al vicepresidente de UTE, el doctor Julio Luis Sanguinetti, que nos acompañe unos minutos. Doctor, buenas noches, gracias por este tiempo. Por favor, un gusto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, me consta por haber escuchado o haber leído lo que ha dicho la presidenta de UTE en estas horas, que también es preocupación de ustedes este tema. Entonces, ¿qué se hace con un informe interno de las gerencias de esta magnitud? No. A ver, lo más importante es que ese informe fue pedido por el directorio. Fue pedido, es más, yo participé en esa solicitud, porque cuando todos sabemos que estamos en un contexto de restricciones y que teníamos que tener un mapa de las vacantes, porque como ustedes saben, la plantilla de UTE tiene un egreso importante porque es una plantilla que demográficamente está añosa. Entonces nos preocupaba mucho tener un mapa de sensibilidad de dónde iban a estar los lugares donde iba a haber más vacantes y ver cuál era el plan que teníamos que estructurar para que las áreas de alta sensibilidad y las áreas periféricas fueran atendidas de manera razonable para poder mantener la calidad de servicio. Es decir, acá lo que ocurrió con todos los trascendidos de prensa fueron dos cosas. Por un lado, un sindicato que no encontró mejor oportunidad que sembrar el terror y sembrar la duda sobre la provisión del servicio de UTE, porque están en un año electoral adentro del sindicato. Entonces tomaron esto como si fuera de ellos. Y segundo, los gerentes lo que hicieron fue un informe muy completo sobre la situación de las vacantes, ¿no? Lo que nosotros estamos apostando es una empresa que se adapte a los tiempos, que sea flexible, que pueda responder a los desafíos que tiene por delante la provisión de energía eléctrica en el país, a los condicionamientos que traemos de antes, porque no nos olvidemos que tenemos que tapar el agujero de los 150 millones de dólares de gas a Yago y que tenemos que heredamos contratos eólicos con precios fijos en dólares. Entonces, a ver, yo lo que quiero que entendamos es que esta es una empresa muy compleja, que es una empresa que está con muy buen estado, buena salud, que es controlada por la URSEA en cuanto a la calidad del servicio y que los gerentes, cuando uno se les pide un informe, dan las hipótesis de mínima, las hipótesis medias y las hipótesis de máxima. Entonces, cuando un periódico titula que hay riesgo de que haya un gran apagón, pero no pone la parte de la frase en la que dice que hay baja probabilidad, entonces empezamos en el terreno de las subjetividades. Subjetividades que lamentablemente el sindicato utilizó, yo creo que con un error de oportunidad y un error de modo, porque el modo no es el miedo. Y en un momento de pandemia como el que estamos pasando, donde la gente tiene familiares enfermándose, que está en la calle con determinadas restricciones, que está desempleado, sale un sindicato a decirle que se va a quedar sin luz. Más allá de los matices, ¿falta gente? No, ningún matiz. Eso está puesto en cada uno de las diapositivas que el sindicato larga. No, porque el informe que conocimos de los gerentes también hablan de un riesgo de alto impacto. Por supuesto, pero a ver, ¿no? El riesgo lo tenés en este momento. Imagínate, y el otro día ponían el ejemplo de un cliente que había estado 2 días sin luz. Yo te diría que la gente de Tacuarembó, que sufrió el temporal del lunes de muy mala manera, que nos tiró una enorme cantidad de columnas, va a estar más de 2 días sin luz. Es decir, la probabilidad de un evento está siempre. Nunca es el 100% la seguridad.
te pongo un ejemplo. En el 2019, cuando tuvimos aquel apagón gigantesco, ¿te acordás? Sí, sí. Que fue una falla que hubo en Argentina, el Uruguay entero quedó sin luz. Es decir, eso puede ocurrir. Lo que no va a ocurrir es que los apagones sean por falta de personal, que sean porque el directorio no se ocupó de la esencialidad de las funciones, porque además nosotros tenemos, lo que a mí me animó a pedir ese informe fue que teníamos que, en un contexto de restricción de llenado de vacantes, teníamos que saber bien en qué lugares no podía faltar nadie. Y en qué lugares se podía utilizar la tecnología o las tercerizaciones para poder complementar las áreas. A la hora de contratar gente... El sindicato dice que estamos con la menor dotación de la historia, cosa que es bastante discutible. A la hora de contratar gente, porque es un informativo y no tengo mucho tiempo, Julio Luis, sí. ¿Cuánto pesa la OPP y Presidencia de la República con respecto a la decisión del directorio? Bueno, lo que justamente ese estudio se hizo para ver qué era lo que teníamos que ir a hablar con planeamiento y presupuesto. Ahí está. Porque te pongo un ejemplo, si nosotros, egresan 450, ¿no? Sí. Y van a entrar 300, tengo 150 de diferencia. Lo que tengo que saber, esos 150, ¿dónde es que van a faltar? Entonces, las áreas esenciales las tengo que cubrir. Las otras áreas veo cómo las cubro. Y si tengo que recurrir a Presidencia para pasar de un 3x1, como recibimos la instrucción a principio de nuestra gestión, a pasar a un 3x2, como tenía el directorio anterior, porque el tema de los ingresos ya había sido restringido en el gobierno de Vázquez. Entonces, es muy importante ir midiendo, porque además es una empresa cuyos desafíos y las actualizaciones tecnológicas van a una velocidad que nos van a ir permitiendo tecnificar cada vez más áreas, como por ejemplo la atención al público. Doctor Sanguinetti, tengo que terminar por acá. Sí. Muy agradecidos. Obviamente vamos a seguir hablando sobre este tema y obviamente... Por supuesto. Muchísimas gracias. Que la gente se quede, por favor, tranquila de que esa campaña de terror no va a acontecer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. El doctor Julio Luis Sanguinetti, vicepresidente de UTE.